¿Qué es lo que estamos viendo? Una virgen. Aunque estemos viendo. Una virgen Theotokos. Theotokos. En madera, parece. Madera policromada. Románico. Alta Edad Media. Sistema social y político, el feudalismo. Observamos que ella adopta la forma de un trono, que Jesús de niño tiene solo el tamaño porque está muy serio y bendiciendo, con cara de adulto, y por otra parte que la relación materno-infantil no se da. ¿Por qué? Porque están vistos desde la divinidad. Entonces son la Virgen María y Cristo Rey. Otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que la mirada de ella va hacia arriba, los ojos grandes, la boca muy pequeña, ya sabemos por qué. Dentro de la Edad Media, esta es la Alta Edad Media. Mire. Esta es la Baja Edad Media, el gótico. En la Baja Edad Media va a haber una serie de causas para que se dé, no solamente por razones técnicas, un cambio importante en la arquitectura, la escultura y la pintura, sino también causas filosóficas y de orden social, es decir, en el contexto que tanto nos importa. Aquí podemos ver cómo Jesús está visto desde lo humano, con una cara que demuestra una agonía muy terrible. Aún muerto, tiene la boca entreabierta y fíjense ustedes las manos completamente rojas, así como esa feroz herida en el costado. También es madera policromada, pero acá se pone el acento justamente en el sufrimiento. Y María se lleva una mano al pecho, como temiendo que le estalle el corazón, al ver a su único hijo muerto. Y si quieren ver una feroz, miren. ¿No es magnífica? Terrible. Ya de por sí, lo germánico es siempre expresionista. Me parece salir de una película de terror. Claro. La cara de María parece... Claro. Y aparte la sangre, miren cómo está representada en la talla en madera. La cara de él parece quemada, de tan descarnada y oscura. Se pone el acento en la emoción, en el sentimiento. Y aquí tenemos otra también muy conmovedora, en la que Cristo ha sido representado casi como si fuera un niño, pero lo representan con barba. La delgadez feroz se muestra en las costillas y la herida, y María con la cara totalmente deformada, los ojos completamente hacia adentro, generando casi huecos en la mirada, en los ojos, la comisura de los labios hacia abajo, está sosteniéndolo como diciendo mi niño, mi niño, mi niño, aunque se trate de un adulto. Veamos los cambios en este tema. ¿Qué es? Cristo Pantocrátor, Cristo Todopoderoso, severo, bendice, es un Cristo juez. Si pasamos una línea exactamente por la mitad, lo dividimos simétricamente, ley de frontalidad. Por otra parte, vean ustedes cómo se ha hecho un trabajo en los pliegues como si fueran líneas para representar justamente, en la medida de lo posible,
la no volumetría. Acá también tenemos a Cristo. En el gótico, Cristo se va a transformar, sin dejar de ser Dios, por supuesto, en un Cristo hermano, hermano del hombre que comprende y se duele junto con él en el sufrimiento, y que por otra parte es decididamente humano en los miedos que tiene, en esa mirada totalmente perdida, en la que está previviendo ya todo su sufrimiento. Juan, el discípulo joven, muy tranquilo porque está protegido, se ha dormido sobre el hombro del maestro. Jesús le pasa una mano por atrás para que no se caiga y con la otra lo sostiene. Pero mientras el otro descansa, él está en estado de alerta. Vamos a acercarnos a esta talla en madera maravillosa. Miren. Y en esa mirada vemos toda la aflicción y por otra parte todo el temor que puede tener un ser humano por más que esté convencido de lo que está haciendo. El temor a lo que va a venir, que él sabe lo que es. De modo tal que está totalmente visto desde lo humano, desde el pathos humano. Veamos en lo que respecta a los seres humanos. Aquí tenemos la tapa de un sarcófago que está en la iglesia de Saint-Denis. Saint-Denis es la primera iglesia gótica que existe. Fue mandada a hacer por el abad Suger. Muy importante esto porque Suger era hijo de siervos. Cuando cumplió 11 años, los padres lo llevaron a la abadía de Saint-Denis. Él quedó ahí, empezó a estudiar. Después, con el tiempo, tuvo un compañero que llegó a ser el rey de Francia. Y entonces el hijo de siervo va a ser el abad de la abadía y además como una especie de primer ministro del rey. Tanta es la confianza que le tiene en su inteligencia y en su prudencia que cuando el rey tiene que ausentarse por algún motivo, el abad Suger queda como una especie de primer ministro, un hijo de siervos atado a la tierra. A él se le ocurrió cambiar la cabecera de la abadía de Saint-Denis, que ya tenía siglos, es una abadía benedictina, y en la cabecera va a incorporarse no el fresco, sino el vitral. Entonces la iluminación ya no es por luz blanca, sino que está coloreada con múltiples tonalidades que inmediatamente afectan a través del ojo la emocionalidad. Esto en el orden de lo arquitectónico. Y todos los reyes y reinas de Francia están enterrados allí. Por eso es una maravilla verla, porque uno puede ver a través de las tapas de los sarcófagos de 1000 años cómo el humano fue cambiando con respecto a la representación de la muerte. Miren esta reina, es de la Alta Edad Media. Aquí aparece, en Francia hay reyes, ya. En otras partes también. En España tenemos una división entre el rey, por ejemplo, que tiene León, con el que tiene Castilla, con el que tiene Aragón y toda la parte musulmana. Los ojos enormes, mostrando la mano, indicando que no tiene nada que ocultar. En su otra mano la flor de lis, lo cual indica que es una reina. La flor de lis es el emblema de la realeza francesa. Está apoyada en un león. Poder. Su cuerpo plano, miren ustedes los pies para abajo, serenidad al enfrentar la muerte. Aquí tenemos una posterior en la que observamos cómo lleva su mano
y al pecho, y esto ayuda además de la volumetría a marcar claramente los senos. Se está marcando un volumen, se está marcando la corporeidad. Por otra parte, esos pliegues claramente están ondulando y nos indican que hay un cuerpo por detrás. Fíjense además que esa mano ahí y esa otra mano en el pecho, si bien no están crispadas, no tienen la misma entrega que la anterior. Veamos este aristócrata francés. Mírenlo, las manos unidas en oración, con los elementos propios de un caballero: el escudo, la espada, las grebas metálicas para proteger las piernas, en los brazos también, su cabeza reclinada sobre una almohada, y podemos observar los ojos abiertos mirando a la eternidad. Si lo vemos de perfil, su cuerpo es bien recto, no se pierdan esto, bien recto, recto, recto para allá, recto para acá. Acá ya tenemos en este rey una pleguería que nos habla de volumen, una anatomía verosímil en las manos. ¿Se volvieron más inteligentes? No. Y vean ustedes las huellas del paso del tiempo y los ojos abiertos, pero las cejas levantadas como diciendo, ¿ya? ¿Ya llegó? Y este también es la tapa de un sarcófago. Y además de un canónigo inglés. Además de cura, se deseó que la tapa del sarcófago el día que él muriera fuera así. Acá aparece el cuerpo espantosamente mutilado por los gusanos. No es porque esté roto por el paso del tiempo, Fíjense ustedes además cómo está comido acá, y la cara prácticamente ya ha desaparecido. Intuimos que por dentro es justamente un hervidero de gusanos. Y miren este, también es un sarcófago, la tapa de un sarcófago. Los gusanos no entran, salen, porque dentro está lleno el cuerpo. Además, esos sapos atroces que están apoyados sobre la cara inmediatamente nos dan una brusca sacudida, asociando la muerte al horror, al bicho, a lo monstruoso, al gusano. En la Alta Edad Media, en literatura, al enfrentarse a la muerte, podemos ver en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, gran poeta español, yo se lo cité ya, que Jorge Manrique se da cuenta de que su padre se muere, y se da cuenta además de que su padre se da cuenta de que se muere. Entonces le pregunta, padre, ¿qué se siente de tener la muerte cara a cara? Y el padre contesta, consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, porque querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Este mundo es camino para el otro que es posada sin pesar. En esta época, el arcipreste de Ita, que además es cura, y un cura de jerarquía, arcipreste, tiene mucho cariño a una vieja, así la llama él, a una vieja que es la trotaconventos,
personaje realmente muy pintoresco y revelador de la Edad Media, ¿no? Trotaba entre conventos llevando cartitas. La cuestión es que el arcipreste le cobra mucho cariño y no llevando cartitas eclesiásticas, cartitas de admiradores o de amantes al cura o a la monja. Se la llamaba la Trotá Conventos, después se la empezó a llamar la Celestina por la obra maestra de Fernando de Rojas, que escribe esa novela La Celestina. O como subtítulo la tragicomedia de Calixto y Melibea. Eran generalmente prostitutas que al envejecer no podían vender sus servicios porque nadie los quería, y entonces, adoptando el estratagema de que vendían agujas o que vendían hilos para bordar, entraban en las casas de las chicas muy cuidadas y así llevaban mensajes. La cuestión es entonces que el arcipreste de Hita encuentra a esta mujer muerta y exclama: muerte, muerte, maldita seas una y mil veces que matásteme a mi vieja. Muerte, maldita seas que llenas de gusanos los ojos más amados. Ven que en la plástica se da igual. Entonces tenemos los correlatos que pasan el contexto para que esto ocurra. Dani, ¿prendés por favor? Sí. Estás muy apestada, amor, vos también. ¿Querés un cura? No, para. No pasaron 1000 años de lo anterior, ni 100. Es más, conviven en un determinado momento el románico con el gótico, porque no termina uno a las 12 de la noche, empezó el otro a la 1 de la madrugada. No, Entonces, el arte de... ¿Qué te pasa? Estoy concentrada. ¿Ah, sí? ¿Duele pensar? No, estoy escuchando, estoy muy concentrada. Mi vida. En el arte, en la Alta Edad Media, el ideal era ¿cuál? Las 3 ideas que tallaban fuerte: teocentrismo, trascendencia, fe, para aceptar lo que no comprendo. En la Baja Edad Media se va a dar lo mismo. Sigue siendo una época antropocéntrica, pero va a haber cambios que nos van indicando cómo el platillo de la balanza se va inclinando hacia el lado de lo humano, no porque el otro fuera inhumano, sino porque quería representar esa idealidad de consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura. ¿Qué pasó? Fíjense ustedes que las cruzadas es un tema muy famoso. Uno a veces piensa que hubo 1 o 2 cruzadas. Cruzadas es cruzar de occidente a oriente en nombre de la cruz. Cruzar de occidente a oriente en nombre de la cruz. ¿Y qué ocurre? En un determinado momento en Jerusalén cae el Santo Sepulcro, que era un lugar venerado porque ahí había estado el cuerpo de Jesús. Cae el Santo Sepulcro en manos musulmanas. Entonces el Papa va a convocar
a los caballeros, decir caballeros ya sabemos que son señores feudales, va a convocarlos para que crucen en nombre de la cruz a rescatar ese sitio que era de peregrinaje cristiano. No va a haber una. La primera fue la más auténtica, porque incluso hasta iba gente completamente común y corriente. Todos somos comunes y corrientes, aunque algunos crean que no. Pero gente así como campesinos y siervos que se sentían involucrados en eso y que hacían buena parte del camino hasta con instrumentos de cocina para ver si podían ayudar en algo. La primera fue en el año 1099, se concretó en el 1099. Se recupera no solo el Santo Sepulcro, sino Jerusalén toda, para manos cristianas occidentales, de modo tal que queda como rey un occidental, Balduino de Bélgica, que tiempo después pierde y vuelve a caer otra vez en manos musulmanas, otra cruzada, y después otra cruzada. Van a ser entre 11 y 12 en total, y van a durar casi 100 años y un poco más. Entonces, ¿esto qué va a acarrear como consecuencia inesperada? ¿Recuerdan el dicho de el ojo del amo engorda el ganado? Es un dicho en el cual se dice que cuando el dueño de algo está cerca o vigilando ese algo que tiene, los que dependen de él lo cuidan más, etcétera, porque está bueno el dueño cerca. El ojo del amo engorda el ganado. Entonces, en la medida en que estos señores feudales tienen que partir o desean partir, porque para ellos era una doble proeza. Primero, porque se vivían entrenándose para el momento de guerrear, ¿se acuerdan? Aunque no hubiera ninguna guerra. Y segundo, porque era por una causa muy importante, de manera tal que querían concurrir. Ahora, si yo dejo una vez mis lugares, mi territorio, mi castillo feudal, etc., no pasa nada. Pero si la vuelvo a dejar otra, y mi hijo a lo mejor si después se da otra cruzada vuelve a dejarla, empiezan a crear un sistema de incentivos, diciéndoles a los campesinos libres y a los siervos: si vos cultivás y cosechás como siempre, y proveés mi casa de todo lo necesario, y además guardás un importante excedente, te dejo que un pedacito de tierra lo trabajes para vos solo. No te doy la tierra, pero lo que ese pedacito produce, te lo quedás vos, aparte de sacar, claro, el alimento que le correspondía. Ahora sigue pasando el tiempo. Esto generó que se sintieran incentivados esos que no tienen otro destino que mirar la tierra y trabajarla, que levantarse con la luz y acostarse con la luz, de manera tal entonces que en un tiempo relativamente corto van a empezar a cambiar sistemas que tenían miles de años. El arado era el mismo que se usaba en Egipto, el arado de madera que raja la tierra, la raja, y en forma superficial. Entonces mucha semilla no penetra profundamente y se desperdicia. Y aparte, empujar el arado de madera, ¿no?, para crear una huella. ¿Qué va a pasar? Van a generar el arado de voltedera. El arado de voltedera es el que hace una profunda huella en la tierra y la esponja a la vez, porque la va sacando así. Muy similar a los arados de hoy. Arado de de voltedera, ¿no? Entonces, la tierra se esponja, se airea y por lo tanto produce más.
y la semilla se desperdicia menos. Luego, pasaron 50 años, a ver si me das otro premio, ¿no? Bien, si vos ese texto que dije, te quedás con lo que quedás, y además, si la producción, porque ahora el excedente empieza a ser mucho más, te quedás el 10% del excedente además. Bueno, muy bien. Entonces, el incentivo es aún mayor. ¿Qué va a ocurrir? En breve tiempo, empiezan a ver que si yo planto acá perejil, 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 y acá trigo, 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 el perejil crece cada vez más chiquito y el trigo cada vez más chiquito. Entonces empiezan a pensar, ¿y si lo damos vuelta a ver qué pasa? Entonces, cuando rotan el cultivo, en esa rotación crece muchísimo. ¿Por qué? Porque un vegetal toma unas sales, unos minerales y demás de la tierra que no los toma el otro. Entonces hay mucha más producción. Arado de voltedera, rotación de cultivo, atalaje de espaldera, el sistema de uncir el animal al arado. Entonces la fuerza hombre tiene que ser mucho menos. Por otra parte, secado de pantanos. Los Países Bajos, Bélgica y Holanda eran pantanos. El 60% de sus tierras eran pantanos. Empiezan a disecarlos porque quieren tener más superficie para cultivar. Entonces, todo esto trae aparejado que quédate con este pedacito y quédate con esto que cultivas en este pedacito, después te podés quedar con un poco de excedente y después con el tiempo y pasados 80, 100 años, el siervo le va a decir, Señor, no te lo pido para mí, pero sí para mis hijos, la libertad. Además, todo ese excedente, antes de que esto ocurra, antes de que este pedido ocurra, todo ese excedente que ahora quedaba para ellos, no todo, la partecita que quedaba para ellos, hacía que se juntaran en el cruce de caminos, para intercambiar. A ver qué excedente tenés vos, yo tengo este. En los cruces de caminos van a ir surgiendo asentamientos que dan lugar al burgo. Burgo es ciudad. ¿Quién habita el burgo? El burgués. Ha nacido una nueva clase social, la burguesía, que tiene una mentalidad diferente a la feudal. La sociedad feudal era totalmente estamental y rígida, estamentos separados, rígidos. Naciste señor feudal, te morís señor feudal, naciste siervo, te vas a morir siervo. La sociedad burguesa, la mentalidad burguesa, es dinámica, porque piensa, sostiene y logra ascender y descender en la escala social según los méritos de su trabajo. Yo te hago la espada, señor, ¿cómo no? Pagame. Yo te hago la cota de malla, pagame. Entonces comienzan a darse la ciudad, que había entrado en total decadencia desde las invasiones bárbaro-germanas, comienzan a resurgir y por otra parte comienzan, si bien en la Alta Edad Media ya se hablaba de oficios y demás, comienzan a tener mucho poder los oficios, los distintos artesanos que incluso a veces se nuclean por calles enteras. Entonces empieza el hilado de las telas y fundamentalmente, ¿qué ha traído enorme este hecho de las cruzadas? Vuelven a conocer Oriente.
Durante 900 años lo habían desconocido por completo, porque cuando las invasiones bárbaro-germanas cae el Imperio Romano de Occidente, continúa el Imperio Romano de Oriente. Pero luego, ¿qué pasa? Los musulmanes les cortan el paso del Mediterráneo, de modo tal que todo el refinamiento, las distintas especies para la comida, en Occidente se conocía solamente la sal, las telas, la manera de hilarlas, los libros, etcétera, 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 eran desconocidos. Entonces, esos caminos para las cruzadas después también se transformaron, se les agregó el interés de caminos, rutas económicas, rutas comerciales. Vuelve a darse el intercambio entre Oriente y Occidente. De manera tal entonces que ahora un habitante de la ciudad sabe detectar un buen paño, una buena tela, sabe aspirar un buen aroma, puede comerciar con especias diferentes, puede empezar a trabajar el metal de una manera mucho más refinada. ¿Por qué? Porque el otro lugar tenía 1000 y pico de años de continuidad, cuando este otro, que era súper refinado, el de Occidente, había caído. Entonces, surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Por otra parte, la reconexión entre Oriente y Occidente a través de rutas comerciales, que por otra parte, además de ser comerciales, son todo lo que eso involucra, literarias, filosóficas, etcétera, porque van y vienen, ideas junto con objetos. Otra cosa, el cambio en filosofía. Esperen. Las palabras les van a engañar, porque son contradictorias. ¿Qué te pasa? No, el dibujo del arado de la semilla El cambio en filosofía, los términos los van a confundir, porque son exactamente lo opuesto. Les cuento. El cambio que se va a dar en filosofía es de los llamados popularmente realistas a los nominalistas. Los realistas, a pesar de lo que diga la palabra, sostenían que lo único real eran las ideas, puras, perfectas y abstractas. Es decir, que son idealistas. Lo único real son las ideas. Los nominalistas van a empezar a contestarles: las ideas son puro nomen, aire de la voz. Yo tengo que tocar, oler, ver, escuchar para aprender. Empieza a tener mucha fuerza la filosofía aristotélica, que decía que el hombre es tabla rasa al nacer y que va incorporando a través del aparato perceptual información que luego puede procesar en conceptos abstractos. Y ahí surge Santo Tomás de Aquino con la escolástica, en donde dice que uno de los caminos para acceder a Dios son los instrumentos del hombre y la razón. Entonces, el cambio en filosofía de los realistas a los nominalistas. Los nominalistas son los verdaderos realistas, ¿se dan cuenta? Pero como decían todo el tiempo, con sorna, nomen, la idea es nomen en latín. Ay, les quedó ese apelativo. Otra cuestión muy importante es el hecho, aunque parezca paradojal, porque él eligió para él el desprendimiento absoluto de todo. Francisco de Asís.
Francesco Bernardone es el hijo de un burgués que vende telas. Nace en la ciudad de Asís. Es un jovencito terrible, rebelde, díscolo. Se escapa para meterse en cuanta guerrita hay. Cuando el padre lo pone a vender telas, se las da a los pobres. Vamos a ver los lugares donde lo encierra el padre y demás, o las palizas a veces que le daba, pero no hay forma con él. En un momento dado, en un enfrentamiento que hubo entre las ciudades de Asís y de Spoleto, que queda ahí nomás, Francisco, que por supuesto está primero, si hay que pelear, resulta seriamente herido, queda preso además. Cuando lo rescatan, sigue convaleciente y durante un buen tiempo se va a dedicar a pensar nada más porque no puede ni moverse de cómo está. Entonces, cuando surja esta convalecencia, va a empezar a ayudar al padre, pero o lo que ganaba o la mayoría de las telas se las daba a los pobres. Y finalmente, cuando las peleas con el padre fueron insoportables, va a ir a la plaza, esto es verdad, no es leyenda, va a ir a la plaza de Asís. Imaginen ustedes, es hijo de un burgués. Los burgueses estaban acomodados, por lo tanto se conocían perfectamente. Son poblados, aunque tengan el nombre de ciudad. Claro. ¿Y qué hace? Empieza a sacarse toda la ropa, prenda por prenda, hasta quedar completamente desnudo. La gente va corriendo. A lo de Pietro Bernardone le dice: tu hijo se está desnudando en la plaza. Entonces va a la plaza y le va a pegarlo mal. Uno lo agarra y por detrás aparece el cura de Asís que lo tapa con la túnica a Francesco. Y entonces Francesco va a decir: no sos más mi padre, se lo dice delante de toda la gente. Vos no sos más mi padre está allá. Y así como estaba, completamente desnudo, se da media vuelta y se va. Y se refugia en una iglesita que había en Asís, que estaba completamente en ruinas, completamente en ruinas. Y ahí no hay que creerse la visión edulcorada de que Francisco desde el primer día dijo: la tengo clara, me dedico a Dios, porque antes fui una terrana. No, Francisco toda su corta vida de 42 años va a vivir atenaceado por ideas que lo desconciertan enormemente, porque en esta etapa en la que se queda solo en la iglesita, que él va a reconstruir con sus propias manos, San Damiano, va a decir: ¿cuándo estaba loco yo? ¿Antes o ahora? ¿Qué hago yo? ¿Qué hice? ¿A qué padre respondo? Por lo tanto, no la pasa nada bien. Cuando tiene deseos sexuales, se entierra en la arena, en la nieve hasta acá, con 20 grados bajo cero. Es decir, que todo le cuesta muchísimo. Porque él tenía a su disposición antes todas las chicas de Asís, toda la plata, todos los caprichos, hijo único. Y además va a ser un santo muy cercano a la gente, porque cuando la gente empieza a pintar y a hacer la Basílica de Asís, hace 80 años que está muerto Francisco. Entonces sigue siendo el hijo de Pietro Bernardone que está allá en Asís, vamos caminando. A diferencia, por ejemplo, que no se pierde la fe, claro, en San Juan Bautista o en San Juan Evangelista, está ahí, está su historia ahí. Con los días, sus amigos, que también eran hijos de burgueses,
el hijo del notario, etcétera, van a ir a buscarlo para decirle que sí. ¿Y qué va a ocurrir? Él les empieza a decir lo que siente y ellos se van a querer quedar con él. Entonces se van quedando con él. 7, 8. Y Francisco les dice, tenemos que comer si podemos hacer un trabajo. Si no, no. Entonces se ofrecen a ayudar a un campesino con la cosecha a cambio de comida, a arreglar una casa que se está viniendo abajo a cambio de comida, no aceptan de ninguna manera plata. Si le dicen, toma y comprate un sándwich, dicen, no. Y Francisco, que se ha ido desnudo, se va a coser una túnica con arpillera. Siempre va a ser así hasta que se muera, Los amigos se empiezan a acercar a él para llevárselo y se terminan quedando. Y ese grupito va a ser conocido en los primeros tiempos como los poverelos, los pobrecitos, porque eran un andrajo caminando y comían solamente si se podían cambiarlo por trabajo. Clara, que a todas luces pintaba como la posible mujer de Francisco, por eso de la misma condición social. En ese momento tiene 15 años, Francisco 21, no piense que tiene 50 años. Clara, cuando Francisco se va, Clara, una mujer, edad media, 15 años, se escapa de la casa de los padres y se va con Francisco. Francisco le dice, Clara, yo no te puedo, son entrañables. No puedo traerte acá, Clara. Pero finalmente la madre la va a buscar para moler la patada antes que la muela el padre, y la madre se termina quedando también. Entonces la justifica ante el padre, que por supuesto no lo acepta. Con el tiempo, Clara va a fundar la Orden de las Franciscanas Mujeres, que son las clarisas. Y Francisco siempre decía, andando el tiempo, Francisco siempre decía, en el momento en que yo muera, esté donde esté, hagan una única cosa, después entiérrenme en la basura, pero hagan una única cosa, llévenme a Clara, para que Clara lo vea por última vez, ¿no? Y lo más importante de todo esto, no sé si lo más importante, pero lo que viene muy a cuento de lo que es el cambio de la alta a la baja edad media, es el hecho de que Francisco, como les dije al principio, va a elegir el despojamiento absoluto para él y el ascetismo total. Sin embargo, va a decir, atente, ¿quién soy yo para despreciar el cuerpo si Dios me lo ha dado? Esto de alguna manera es como legitimar la representación, el comienzo de la representación de la carnalidad, aun cuando sea un tema religioso o se trate de una figura religiosa de la más alta envergadura, como Cristo o María. Eso es lo que vimos en esas estatuillas. ¿Quién soy yo para despreciar el cuerpo si Dios me lo dio? Y en un poema que compone, que se llama Las Florecillas, va a decir, hermano sol, hermana luna, hermano pan, hermana piedra, hermano piojo, hermana agua. Se va hermanando con cada cosa de la naturaleza. Entonces, en breve tiempo va a surgir la representación de todo, hasta el punto de ser una cosa como una especie de tapiz donde está la mosquita, el conejito, todo. ¿Ustedes han visto esas cosas en los frescos de la Edad Media? No se veía representación espacial.
Cuando entraba Cristo en Jerusalén, sí, se hacía una puertita y unos arbolitos pelados, nada más, no te distraigas. Entonces, todo eso va a hacer que se empiece a mover la rueda de otra manera, sin dejar de tener las ideas del teocentrismo y de la trascendencia y de la fe. ¿Está claro esto? Sí. ¿Qué te habías olvidado? Los dibujos. Profe, perdón, ¿a qué hora murió San Francisco? 42. ¿Pero a causa de alguna enfermedad o 1000. ¿no estaba enfermo? Que se agarran todas. Francisco andaba con el frío más negro. Yo he estado en Asís y en invierno. Y era una cosa, pero es desesperante. Y yo pensaba ese hombre caminando por las calles, con las sandalias que vi, porque las sandalias están guardadas las últimas, junto con la última túnica, que es arpillera de esa que te desgarra la piel. Y se ven las puntadas de soga dadas por Francisco cuando se le rompió un pedazo. ¿No es sandalias? Sufría muchísimo, claro, de los pulmones. Por otra parte, en un momento dado, Francisco hace interviene caminando en una de las cruzadas, porque él quiere hablar con los musulmanes. Porque si ambos aman al mismo Dios, ¿por qué no van a poder amigarse? Y lo hace, Se encuentran nada menos que con el gran jefe de ese momento, que es el sultán Saladino, un hombre muy inteligente, que por otra parte, claro, no logró establecer la amistad entre musulmanes y cristianos, pero el mismo Saladino en sus memorias lo nombra como un personaje absolutamente notable que lo dejó pensando muchísimos días. Justamente en ese viaje se agarró otra enfermedad, que es el tracoma. El tracoma es una enfermedad en los ojos que te causa un enorme dolor y que te va dejando ciego. Él quedó ciego al final. Bien, a ver, what time is it? Baja de Media todavía no sacaron a todos los monos, ¿o sí? No, Todavía están. no, están hasta el Renacimiento. Sí, un segundo, corazón, que voy a buscar un papel. Ahora sí, Clau. Gracias. Espera, no vengas, a ver si te cae. Ahora sí. Vamos a ver los inicios del gótico. El arte correspondiente a la Baja Edad Media es el gótico, así como el románico es la manifestación correspondiente a la Alta Edad Media. En este caso vemos uno de los pilares estructurales del gótico, que es la ojiva, el arco apuntado. Ese arco apuntado aparece ya en muchas iglesias románicas también, todo con arcos de medio punto, pero empieza a hacerse sistemático a partir del 1140. En vez de ser así, se apunta. Y luego se complica. Miren, acá tenemos de lejos un claustro gótico por donde están los monjes, con el arco que les mostré recién. Y acá también tenemos un claustro gótico. Fíjense cómo aquí tenemos ese arco que les dije, ojival, acentuada su elevación por este triángulo que está rematado en sus costados por capullos, y luego
las ventanas, las aberturas mejor dicho, es como si lo hubieran hecho acá, las aberturas tienen columnitas, columnillas de fuste muy finito y marcos polilobulados, trilobulados, 3 lóbulos, como 3 pétalos piensen, cuatrilobulados, 4 lóbulos, más de 4 polilobulados. Aquí tenemos un gótico clásico, el inicio del gótico, en donde vemos justamente la presencia del ábside, como siempre, en un cuarto de esfera, planta de cruz latina, en el último tercio atraviesa el transepto y crea la cruz latina, y observamos acá la bóveda ojival. Por estos nervios, atención, por estos nervios va bajando, va descargando el peso de cada una de las partes interiores, que se llaman plementos. Entonces, descarga por estos nervios que a su vez descargan el peso en grandes pilastras o columnas que están surcadas completamente de una gran cantidad de columnitas más finitas, ¿ven? Y que van sosteniendo ese peso. Vean. Aquí tenemos el ábside. Vean ustedes también el arco ojival que separa una nave de la otra. Y atendamos a esto. Veo acá, entre nervio y nervio, o entre nervadura y nervadura, una ventana. Este paño de pared se ha vaciado para dar lugar a la ventana y a los vitrales. Si yo vacío de esta manera el muro, pues se me viene abajo esto, el peso del techo. Entonces ahí está la gran creación gótica, que lo que implementan para que eso no ocurra. Si nos paramos acá y miramos para arriba, miren, nervaduras o nervios. Tomen esta, un arco ojival, otro arco ojival. En el medio cruza uno para acá, otro para acá. La parte de techo que queda, ¿ven? Se llama plemento. Miremos para arriba, miren. Tomen acá y acá. ¿Ven? Plemento, plemento. Plemento, 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 plemento. Nervadura o nervios. Bóveda ojival. Y ahora, yo tengo estos nervios que están llevando el peso de los plementos hacia estas columnas, ¿verdad? Pero además, yo veo ventanas acá. Es decir, que este paño de muro ya está debilitado por una gran abertura. ¿Cómo no se me viene abajo? Del lado de afuera, ¿qué hiciste? No, si será esa. No miren. No, porque las rompo la cabeza. Que tienen una profesora muy idiota. Miren, arbotantes y contrafuertes. Son como muletas de piedra que van sosteniendo el peso desde afuera. Sostienen el muro. ¿Ven? Arbotante
contrafuerte. Ahí está. ¿Cómo aguanto yo todo el peso de la bóveda ojival? A través de este sistema. Fíjense ustedes, acá tenemos paño de pared, nervio, nervio, ventana, 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 ventana. El arbotante y el contrafuerte, que me va llevando afuera y abajo el peso de los muros. De esa manera, entonces, las paredes pueden vaciarse para dar lugar a lo que antes se hacía en pintura al fresco, las mismas imágenes religiosas, hacerlas en vitrales de multitud de colores, creando en el ámbito interior de la iglesia distintos colores según la hora del día. En un momento predomina el naranja, en otro momento el verde, en otro el azul, en otro el violeta, porque van a trabajar los vidrios de forma tal que, por ejemplo, para lograr un verde, en muchas ocasiones pintan el vidrio de amarillo, lo hornean, después lo pintan de azul, lo hornean, lo colocan, lo sueldan al otro vidrio con hilos de plomo, en una estructura general de hierro. Entonces, de acuerdo al ángulo de inclinación de la luz del exterior, en algún momento sale más el azul, en otro sale más el amarillo, en otro sale el verde. Y ahora la frase es: Dios es luz. Y el diálogo entre el exterior y el interior es mucho más intenso, porque los vitrales, aún al rayo del sol, siempre se ven negros de afuera. Pero cuando yo entro, no entro nada. Estamos muy perjudicados hoy. El moco me empastó la neurona. ¿Puedo hacer una pregunta? La facultad que está en ingeniería en la sala de Colombia, Si eso es un engendro. ¿no la luz? No, gracias, Clau, solamente les quería mostrar. ¿Y esa la de recién? ¿Iris es la de San Francisco? No. Esa era Notre Dame de París. ¿Esa? Después, próxima empezamos con Saint Denis el jueves, que es la primera. Esto era un avance para que veamos. Miren, esto es de afuera, a plena luz del día. Piedra, hierro, adentro, plomo, para coser, para unir, para soldar cada vidrio al otro. Y se incrementa enormemente en la Baja Edad Media el culto mariano, el culto a María. Acá estamos en Notre Dame de París, en el Rosetón, y acá pueden ver a María como una joven muchacha coronada como reina de la iglesia y teniendo en brazos a Jesús, que es un bebé que lleva la manito al pecho de su mamá. Miremos esto de adentro. ¿Ven cómo se ve de afuera? Miren adentro. La luz del exterior es la luz que provoca la naturaleza, es decir, la luz que
se asocia a Dios. En el interior adquiere sentido. Y en todo momento es distinto el color. Vamos a ver una de las ventanas laterales, ¿no? Por acá. Acá tenemos a María recostada porque acaba de tener a Jesús. Y todas las escenas que hemos visto en pintura sobre tabla o a veces en pintura al fresco, en el románico, ahora la misma intencionalidad pedagógico-didáctica para evangelizar se va a trasladar al vitral. Van a comenzar también a tejerse tapices, no porque antes no los hubiera, pero los tapices del gótico van a ser de un refinamiento muy marcado, porque ahora hay, a partir de la Baja Edad Media, como un incremento en el gusto por lo decorativo, aunque no deje de tener valor simbólico. Entonces abrigo las paredes, porque el frío es mucho, abrigo las paredes con tapices y además las adorno. Y además van a surgir enorme cantidad de bellísimos objetos portátiles religiosos, pequeños altarcitos que se abren las puertitas y adentro aparece María con el niño, pero son religiosos, pero de un refinamiento que está hablando justamente de un ojo que está más propenso al goce y a lo decorativo. Bueno, dejamos acá porque ya capoté. Vicky, ¿y esa imagen que mostrabas es más atrás? Porque yo obviamente antes tenía como las torres esas, ¿no? Todo esto que le cruzaba. Era como la parte de atrás, Claro. de lo que mostraste. No entiendo. ¿Viste que mostraste la de los nervios?